Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos todas y todos a esta nueva entrega de Cápsulas Akbarianas aquí en el canal de Ver Islam, un espacio en el que reflexionamos sobre la obra del gran místico murciano, el gran Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi, el gran filósofo, el gran místico que reflexionó de manera brillante sobre los profetas en su obra Fusus al-Hikam, que es un poco la obra que estamos en estos momentos pues comentando, traduciendo algunos de sus poemas, comentándolo y poniendo ejemplos concretos de cómo esos profetas se materializan en la obra del gran místico murciano. Bueno, pues la idea de hoy es acercarnos a la entrega sincera, que es una de las características del profeta Ibrahim, alayhi salam, Abraham en el judaísmo y el cristianismo. Ibrahim es uno de los profetas más importantes, digamos, de la doctrina islámica, porque sobre él reposa la idea de un pacto nuevo, de un pacto entre Allah subhanahu wa ta'ala y la humanidad, un refresco y sobre todo una construcción de un ideal de musulmán, de un ideal de creyente sincero en su figura. Sobre él pesa todo eso. Me parece fundamental porque en estos tiempos necesitamos volver al concepto de entrega, de entregarnos, de entrar en Allah subhanahu wa ta'ala, de no esperar a cambio y sin embargo estar revalidando el pacto que hizo en su momento. Y me parece fascinante si nos acercamos a esta figura porque gran parte de los ritos que nosotros mantenemos, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el Hajj, es un rito que deviene precisamente de la experiencia tanto de Ibrahim alayhi salam como de su mujer Hajar radiallahu anhu y de su hijo Ismail alayhi salam. En estas tres figuras se condensa gran parte de la herencia islámica, gran parte de los ritos que nosotros realizamos, pues en ellos se contiene. Y esto es importante y os explicaré por qué. Porque la idea de entrega sincera es uno de los elementos del creyente. Y el creyente es uno de los aspectos que más busca. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a entrar en uno de los poemas que aparecen en el capítulo dedicado a Ibrahim alayhi salam. Ibrahim es además es un profeta, pues que toda su vida lo que hizo fue buscar la tauba, buscaba el retorno a la qibla de Allah, porque Ibrahim, como vosotros sabéis, no era un profeta que lo tuviese muy fácil, sino él tuvo que experimentar una especie de conversión, de retorno a Allah subhanahu wa ta'ala, abandonando su tierra, abandonando su familia, sus padres, para poder llegar mucho más lejos y refrendar el pacto que Allah subhanahu wa ta'ala le dio con la condición de que rompiese los viejos ídolos, rompiese aquellas tradiciones culturales que eran incompatibles con un pacto con Allah subhanahu wa ta'ala. La tensión entre cultura y realidad sincera o creencia sincera es uno de los temas fundamentales en Ibrahim alayhi salam. Y es algo que os quiero transmitir, bueno, pues desde la lectura del poema que hoy nos va a ocupar. Os lo leo. Me alaba y le alabo, me sirve y le sirvo. En ese estado le encuentro y ante las esencias le niego, pues me conoce y le niego, y le conozco y le contemplo. ¿Cómo puede ser al-Ghani, el independiente, si a su servicio me pongo y le conforto? Por eso al-Haq, el verdadero, me hace existir para que le conozca, y entonces a la existencia lo traigo. Así nos viene dado en la tradición, y su tan alto anhelo realidad se hizo. Este es un poema que aparece precisamente en el capítulo dedicado a Ibrahim alayhi salam. Y me parece fascinante porque nos invita a reflexionar sobre qué significa la entrega y qué conlleva entregarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Seguramente casi ninguno de nosotros puede hablar del tema porque entregarse con ese grado de sinceridad es muy complejo. Pero es un ejercicio que en mayor o menor medida tenemos que ir practicando. En el primer verso, pues se nos dice, me alaba y le alabo, me sirve y le sirvo. Fijaos qué fuerza tiene ese primer verso. En ese primer verso se habla de una dualidad o de un binomio, más bien dicho,
Es el binomio entre el servir, que es el abd, y el alabar, que es el hamd. Allah subhanahu wa ta'ala es alabado continuamente y es servido continuamente. Pero Ibn Arabi nos introduce la idea de que cuando le servimos y cuando le alabamos, Allah subhanahu wa ta'ala nos responde sirviéndolo y alabándonos a nosotros mismos, cumpliendo el ciclo cosmológico, cumpliendo las normas del universo de retorno de ese bien. Es esta entrega mutua, tanto la entrega de Ibrahim alayhi salam, alabándolo y sirviéndolo, como la entrega que hace Allah subhanahu wa ta'ala al ser humano, que es su criatura directa, es el pacto nuevo que firma Ibrahim alayhi salam y le sirve para ser consciente del significado, del enorme significado que eso tiene. Es decir, pensad que es reafirmar un pacto de servidumbre por una parte y un pacto de alabanza. Las alabanzas de Allah son gigantes, pero por otra parte, la servidumbre de nosotros hacia Allah tiene que ser ejemplar cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos sirve cuando necesitamos. Esto es una idea que ya surgía del capítulo del Génesis, que es del capítulo 12, el versículo del 1 al 3, y en el Corán pues nos aparecerá en el capítulo 4, 125, y en el capítulo 2, 131. Me parece tremendamente interesante porque nos permite ver cómo todo se convierte en ese sentido del pacto. Un pacto que lo que genera realmente, lo que genera la realidad, más allá digamos, de la retórica o más allá de la retórica literaria que tienen los textos, un pacto que genera un estado de conciencia propio, un hal. Y ese hal es lo que los sufíes o lo que Ibn Arabi ha llamado el faná. Es digamos, la aniquilación del ego y la entrega total y sincera a Allah subhanahu wa ta'ala, un rendirse, un entregarse en esa rendición, ese hal de rendición que dice con gran fuerza y después de decir, en ese estado le encuentro, porque es donde encontramos a Allah, cuando ya estamos plenamente vaciados, plenamente entregados, dice, y ante las esencias le niego, las esencias que son los seres creados, esos reflejos de los seres creados que quedan en ese mundo más allá de la realidad física. Y ante esas esencias yo le niego. ¿Por qué? Porque excede de la palabra, excede de la lógica. Y en ese mundo del batin, de lo oculto, que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho junto con el zahir, que es donde vivimos nosotros, pues se genera una dinámica fascinante, a mi juicio, fascinante, generando fundamentalmente una ruptura frente a las esencias. Allah subhanahu wa ta'ala no puede ser concretado en ninguna esencia. Claro, esto lleva al siguiente verso que se dice así, pues me conoce y le niego. Me conoce y le niego. Qué cosa más impactante. Y a continuación dice, y le conozco y le contemplo. La idea de que le conozco y que me conoce, o que me conoce y le conozco, viene marcada en este texto de Ibn Arabi con la palabra arf. Es decir, le conozco más profundamente que se puede conocer con la razón, con las palabras, con la lógica. Le conozco precisamente con el corazón. Le conozco con la realidad absoluta. Le conozco porque Él me permite que le conozca. Y en ese instante le niego, porque no cabe en mi cabeza, porque solo cabe en mi corazón. Y mi primera cosa al recibir esa información es negarle, dice Ibn Arabi. Claro, esto genera un punto interesante. Fijaos que para negarlo, Ibn Arabi usa un término bastante fuerte, que es ankar. Y con esa idea de yo niego, yo lo que estoy negando es precisamente la limitación de Allah subhanahu wa ta'ala. Estoy negando que se pueda comparar con cualquier esencia. Estoy negando que se pueda comparar con cualquier otro ser existente en el universo. Está por encima. Por eso le niego cuando Él me conoce. Cuando Él me da el privilegio de conocerme a mí y hacerme ver que me conoce,
Entonces yo le conozco, ahora es que yo le conozco, ese arfa'u, ¿no? Esa idea de yo le conozco en el sentido más profundo y acto seguido le contemplo. Me quedo en plena contemplación. Me quedo en una contemplación que rompe mi lógica. Es la mushahada. Soy testigo de Allah subhanahu wa ta'ala y mis palabras se difuminan porque estoy entregado. Es un poco lo que Ibrahim siente, porque Ibrahim se va a entregar, va a servir, se decide a hacer continuamente eso, y por otra parte llega un momento que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ve que se rinde, entonces dice: ahora puedes contemplarme y ahora te voy a alabar. Precisamente en el Corán, en la sura Al-Baqarah, y si yo no me equivoco, en el versículo 131 se dice precisamente, Ibrahim alayhi salam dice que se entrega al Señor de los mundos, y un poco después, también en el Corán, se hace que Ibrahim es el más excelso de aquellos que se han entregado porque lo ha hecho con sinceridad. Fijaos qué fuerza tiene esto. Tiene una fuerza enorme. Y es aquí donde empieza precisamente este aspecto. Un aspecto que bueno, pues nos debería hacer comprender que una vez que nos entregamos y hemos llegado a ese punto de no ser capaces de comprender qué está pasando, pues llega un momento de subir el estadio en el que comprendemos, en el que vivimos, nuestra cotidianidad. La trascendencia invade nuestra cotidianidad y empezamos a preguntarnos otras cosas, que es precisamente lo que plantea Ibn Arabi en su cuarto verso. ¿Cómo puede ser que Al-Ghani, el independiente, el suficiente, es un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, cómo puede ser Al-Ghani si a su servicio me pongo y le conforto? Imaginaos qué significa eso y la dureza que tiene eso. Pues que dice, ¿cómo puede ser Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, independiente, si yo me pongo a su servicio y le conforto? Y para ello, en esta pregunta tan fuerte, tan intensa, tan grande, nos encontramos precisamente con que ese servicio, esa entrega, es más allá del abd, de la servidumbre normal, porque es la entrega del sad, y él usa precisamente la idea de asaduhu fa asaduhu, es decir, lo que plantea es: le sirvo, pues le conforto. Imaginaos qué significa eso en profundidad. A mí me parece fascinante saber eso, que se usa una raíz que después tiene que ver con la felicidad, con confortar, con alegrar. A Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros, cuando le servimos con sinceridad, le estamos alegrando, le estamos confortando. Está viendo que su creación no es estéril, no es vacía, es de una fuerza enorme. Fijaos que esa entrega, ese asad, mayor que abd, tiene que ver también con el sacrificio de Ibrahim alayhi salam, cuando va a sacrificar a Ismail. La entrega es tan fuerte, tan grande, y esto lo podéis encontrar tanto otra vez en el Génesis como en el Corán. En el Corán lo podéis encontrar en la Sura 37, en los versículos del 99 al 105, y en el Génesis pues lo podréis encontrar precisamente, cambiado, porque en el Génesis se dice que el intento de sacrificio fue con Isaac y no con Ismail, pero pues lo podéis encontrar un poquito después, en esos capítulos del Génesis que se hace referencia por la importancia que tiene. Daros cuenta de la fuerza que tienen esas palabras, el sad, ese conforto, ese confortar a Allah subhanahu wa ta'ala, que también nos conforta a nosotros, es fundamental. Esa entrega sincera y dispuesta, pues tiene una fuerza enorme. Fijaos. Y entonces llegamos con necesidad pues al quinto verso. Un quinto verso que dice: por eso al-Haq, es el nombre árabe para referirse al Allah con el atributo de verdadero, me hace existir para que le conozca y entonces a la existencia le traiga.
Imaginaos lo que significa eso. Me parece fascinante. O sea, dice, por eso Al-Haq, el verdadero, y no usa otro nombre de Allah después de haber usado Al-Ghani, sino Al-Haq. Y usa dos nombres de Allah que están en paralelos. Al-Haq por una parte, porque Al-Haq es el que tiene la marifa, tiene la realidad, tiene la verdad, y Al-Ghani que es el suficiente. Pero siempre prevalece la verdad. Es la respuesta a la pregunta anterior. Fijaos, porque conocer el zahir del mundo, ese conocer, es en el fondo conocer la creación. Y está muy bien, pero hay que conocer lo completo, porque es tanto conociendo el mundo, que es donde el pacto se ha hecho, se puede traer al presente de Allah subhanahu wa ta'ala, se puede traer a la existencia, que es literalmente lo que dice, si yo no me equivoco bien, es aushtuhu, es decir, traemos a la existencia haciendo existir a Allah subhanahu wa ta'ala cuando le conocemos en profundidad, cuando conocemos su creación, cuando conocemos también a ese Allah subhanahu wa ta'ala que se escapa, le traemos al presente, le traemos en dhikr, le traemos en recuerdo, con una fuerza absolutamente enorme. Y es precisamente en el último verso, en el colofón, cuando se dice que precisamente que así nos viene dado en la tradición y su tan alto anhelo realidad se hizo. El colofón del poema nos invita fundamentalmente a plantear que la entrega sincera es la máxima aspiración de un creyente, es el máximo hito que transforma al creyente sincero bajo el ejemplo de Ibrahim. Porque vamos viendo, ¿no? Encontramos en este poema, por ejemplo, que encontramos precisamente que de Al-Haq obtenemos la Hakika, la realidad, de Al-Abd encontramos a Allah subhanahu wa ta'ala como Rab, como Señor, es decir, siempre todo siervo necesita un Señor, y del Ilm necesitamos pasar a la Marifa, es decir, pasamos de lo abstracto a lo concreto, pero a un concreto todavía más fuerte. En una conclusión, haciendo un colofón final, lo que sí que podemos decir es que este poema nos dice cómo la entrega sincera a Allah subhanahu wa ta'ala rompe la dualidad aparente y hace que nos entreguemos a un pacto por conocer a Allah subhanahu wa ta'ala de verdad y a su creación, y en el que se nos propone siempre un equilibrio. Y esto es uno de los puntos interesantes. En este poema se nos hace ver una cosa fascinante, a mi juicio, que es el equilibrio, otra vez, como siempre, en árabe, entre Sharia y Hakika, entre ley y gnosis y realidad. ¿Por qué? Porque se nos dice que nos hace falta que seamos siervos, hace falta que sirvamos con nuestra ibada, que sirvamos con nuestros actos, que conozcamos a Allah subhanahu wa ta'ala, que conozcamos su mundo, que vivamos, que le ofrezcamos, para que Él pueda darnos todo eso en este mundo y en el próximo, a través de un conocimiento que nos facilite nuestra vida, como hizo con Abraham alayhi salam. Y esto es importante, porque muchas veces vemos la figura de Ibrahim alayhi salam como algo alejado, como algo que no es con nosotros, pero sin embargo su pacto significa muchísimo. Su pacto significa llegar más lejos de lo que, digamos, de llegar a esa sinceridad con Allah, llegar a esa amistad sincera con Allah, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la oportunidad, que nos dé la posibilidad de encontrar la realidad y no volver a temer nunca más. Que la prueba del sacrificio que plantea con Ismail en el último instante no sea más que un espejismo y una demostración que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho para ver dónde está el límite que tiene el creyente, pero que nunca le faltará ni su alabanza ni su servidumbre. Allah subhanahu wa ta'ala alabará a esa persona, le dará la realidad, y por otra parte servirá a esa persona para que su mundo cotidiano sea más fácil. Y hasta aquí pues este pequeño comentario de este bellísimo poema de Ibn Arabi.
Por mi parte, como siempre, pues os invito, si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de comentario, que nos lo hagáis llegar. Yo estaré encantado de responder y, bueno, pues que os podáis beneficiar. Y lo que os puedo enviar, pues es un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones. Assalamu alaikum.